Se aporta una representación en cónica constituida por la línea del horizonte, la línea de tierra, el punto principal, como se recordará es la proyección del punto de vista sobre el plano del cuadro, la proyección ortogonal, y la distancia PV, que es la distancia del punto de vista al plano del cuadro en esta cónica. Se trata de representar lo primero un punto situado a 2 centímetros a la izquierda del plano principal y a 4 del plano del cuadro. Se aporta una representación en cónica constituida por la línea del horizonte, la línea de tierra, el punto principal, como se recordará es la proyección del punto de vista sobre el plano del cuadro, la proyección ortogonal, y la distancia PV, que es la distancia del punto de vista al plano del cuadro en esta cónica. Se trata de representar lo primero un punto situado a 2 centímetros a la izquierda del plano principal y a 4 del plano del cuadro. Ese punto se sitúa en el plano geometral y va a ser el centro de una circunferencia de radio 40 milímetros. Bien, pues entonces lo primero que hacemos va a representar ese punto. Ese punto constituye el centro de una circunferencia, como decimos, de radio 40, que a su vez es la base de un cono de revolución de altura también 40 milímetros. Se pide hallar las sombras propias y arrojadas de ese cono con luz paralela al plano del cuadro, formando 15 grados con el plano geometral los rayos de luz. Luz paralela al plano del cuadro quiere decir que la proyección de los rayos de luz serán paralelos aquí a la línea de tierra y a la línea horizonte. Ya hablaremos luego y veremos que ese tipo de luces conserva el paralelismo. Las paralelas al plano del cuadro carecen de punto de fuga y conservan el paralelismo. Como decimos, lo primero que vamos a hacer va a ser posicionar el centro de esa circunferencia en cónica. Nos dicen que está a 2 centímetros a la izquierda del plano principal. Por tanto, vamos a dibujar una línea vertical por el punto principal y ya veremos hacia la izquierda 2 centímetros. Para ello, dibujaremos una circunferencia de centro en este punto y radio 2. Una vez que tenemos eso, este punto unido con P determina una recta perpendicular al plano, que es al plano del cuadro, en la cual se sitúan todos los puntos que están a 2 centímetros a la izquierda del plano principal. A continuación nos dicen que ese punto dista 4 centímetros del plano del cuadro. Para ello nos vamos a auxiliar de los puntos de distancia, lo cual significa que haremos un arco de centro P y radio PV entre paréntesis, y ese arco nos va a determinar los puntos delta y delta prima, que son los puntos de distancia, que son los puntos de fuga de las líneas a 45 grados. Una vez hecho eso, a partir de este punto, bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, llevaremos los 4 centímetros, que es la profundidad o la distancia del punto al plano del cuadro. Para ello vamos a hacer una circunferencia de centro, lo vamos a llevar hacia la izquierda, de centro en este punto y radio 4, o si es hacia la derecha, pues este mismo radio nos determinaría este punto. Si tomamos el punto que está aquí a la derecha en la línea de tierra, uniríamos con el delta a la izquierda, y si fuera el de la parte izquierda, uniríamos con el delta a la derecha. Y esa línea en su corte con esta determina la perspectiva cónica del punto en cuestión. Hemos unido este con el punto de la izquierda y en el corte, que sería este punto, tendríamos la posición de ese punto O, que es el centro de una circunferencia situada en el plano geometral. Para la explicación y fundamentación de este procedimiento recomendamos ver los vídeos correspondientes al sistema cónico, sobre todo a los primeros vídeos donde se estudian los fundamentos. Una vez hecho eso, pues vamos a representar esa circunferencia en el plano geometral de radio 4. Para ello sabemos que una circunferencia en el plano geometral se proyecta según una elipse, y nos vamos a auxiliar de la homología existente entre la figura en cónica, que es la perspectiva, y la figura abatida, es decir, al abatir el plano geometral sobre el plano del cuadro, es decir, tomando como eje de abatimiento la línea de tierra, pues tendríamos la circunferencia abatida. Existe una homología con este centro, esta recta límite y este eje, que relaciona este punto con el punto abatido, arrastrado después del abatimiento del plano geometral. Para ello vamos a abatir, ya digo, arrastrar en abatimiento este punto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente esta línea que viene aquí, donde corta, vamos a hallar su homóloga, por homología, donde corta la recta límite uno con el centro y donde corta el eje paralela. O sea que esta es la recta límite y ese es el eje de la homología que relaciona la figura en cónica con la figura abatida. Hemos hecho una recta cualquiera que pase por O, y al llegar a la recta límite uno con el centro y al llegar al eje paralela. Y ahora simplemente uniendo V entre paréntesis con O tendremos una recta que corta a la prolongación de esta línea de aquí en la posición O abatido, que sería el punto, digamos, centro de la circunferencia cuando es arrastrado en el abatimiento del plano geometral sobre el plano del cuadro.
con centro en este punto y radio el de la circunferencia, la dibujaremos. En este caso eran 4 centímetros, que coincide con la separación del punto respecto al plano del cuadro, lo cual hace que el radio haga que la circunferencia sea tangente aquí a la línea de tierra. Vamos a hacer ahora la representación de la base del cono. Sabemos que existe una homología entre esta figura y la perspectiva. Lo que ocurre es que ahora la recta límite correspondiente a esta circunferencia ya no es esta, sino hay que hallarla. Ahora diremos cómo lo hacemos. Insisto que la recta límite correspondiente a la figura en cónica es la línea del horizonte, pero la recta límite correspondiente a la figura del abatimiento hay que hallarla. Y nos basamos en una propiedad de homología que dice que la distancia del centro a una recta límite es igual a la distancia del eje a la otra, quedando o bien las dos rectas límites en el espacio interior definido por el vértice y el eje, o en el exterior las dos. En este caso, como esta recta límite ya está dentro, pues la otra también. Entonces haremos la segunda recta límite, de modo que, insisto, esta distancia es igual a esta. Esta sea la recta límite correspondiente a la figura del abatimiento. Bien, una vez hecho eso, pues vamos a ver el proceso de obtención de la perspectiva de esta circunferencia, simplemente hallando su homóloga en una homología con este centro, el eje, la línea de tierra y la recta límite esta que acabamos de dibujar. El proceso, como se recordará, es simplemente coger, digamos, un punto cualquiera de la recta límite y trazar las tangentes a la circunferencia. Desde este punto cualquiera, hemos elegido uno arbitrario de la recta límite, hemos hecho dos tangentes. Y hallamos a continuación las homólogas de esas tangentes. Como se recuerda, donde cortan esas rectas a la recta límite y nos unimos con el centro, y donde esas tangentes cortan al eje, por esos puntos haremos paralelas a la recta definida por este punto y el centro. Para ello uniremos, y ahora simplemente pues vamos aquí a trazar por este punto una paralela a esta y por este otro punto otra paralela. Esas son ya las tangentes, dos tangentes a la elipse que vamos buscando. El homólogo de este punto de tangencia se encontrará en esta recta y se obtendrá simplemente uniendo este con V entre paréntesis, y el homólogo de este otro punto de tangencia será haciendo lo propio con la otra. Una vez hecho eso, tendremos aquí estos dos puntos que serían, como se puede ver, este de aquí y este de aquí, que es simplemente unir V con el punto de tangencia, y en el corte con la tangente tengo el punto de tangencia de la elipse con esta tangente. Y aquí lo mismo, este es el otro punto de tangencia que unido con V me corta en este punto a la segunda tangente. Una vez hecho eso, tomaremos los dos puntos de tangencia y los uniremos mediante una recta que corta la recta límite en un nuevo punto, desde el cual, que es este de aquí, hemos unido este punto de tangencia con este. Y desde ese punto vamos a hacer tangentes nuevas a la circunferencia. Hacemos dos nuevas tangentes y hallamos, igual que hemos hecho antes, sus homólogas. Pues donde corta la recta límite, que es este punto, uniremos con el centro, y por los puntos de corte con el eje haremos paralelas a esta recta que acabamos de obtener. Es lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Y tendremos de esta manera dos nuevas tangentes, y esas serían las nuevas tangentes, digamos, a la elipse. Y ahora ya simplemente el problema va a quedar reducido a dibujar una elipse definida por esas cuatro tangentes. Podríamos haber hallado el homólogo de este punto de tangencia uniendo este punto con el V, y en el corte con esta, tendríamos ahí un punto de tangencia, y lo mismo con la otra. También podríamos haber hecho, una vez que tenemos esta tangente, pues por uno de los puntos una paralela, tendríamos un diámetro conjugado, y aquí tendríamos el otro, sería uniendo este punto con este. Y de esa manera tenemos ya definida la elipse representativa de la base del cono. Observemos un detalle. Esta era la perspectiva del centro de la base del cono, cuyo abatido es este. Obsérvese que este es el centro real, pero su perspectiva, fruto de las deformaciones de la cónica, no queda en el centro de la cónica. Es decir, que si unimos este punto con este y este con este, que son los diámetros conjugados, se cortan en un punto por esta zona que no coincide con. O sea que esta es la perspectiva del centro. Lo único que no se ve en el centro fruto de, ya digo, las deformaciones propias de la perspectiva cónica. Vamos a eliminar a continuación una serie de líneas, pues para que no nos compliquen el trazado que vamos a hacer y para dejar lo que nos interesa con vistas a lo próximo que vamos a realizar. A continuación lo que procede es levantar por el centro la altura del vértice la altura del cono, que va a ser la perspectiva del vértice. Nos dice el enunciado que la altura es 40. Para levantar una altura por un punto, lo que hacemos es trazar una recta cualquiera por el punto. Por ejemplo, hemos elegido una que fugue a delta. Podría ser cualquier recta cuya fuga se sitúe en la línea del horizonte. Eso sería la perspectiva cónica de una línea situada en el geometral. Llegamos hasta el plano del cuadro, es decir, hasta este punto de corte con la línea de tierra, y por este punto subiremos una línea vertical con los 40 milímetros. Una vez que tenemos este punto, haremos una paralela
a esta de aquí abajo, que significa en cónica fugar al mismo punto delta. Y ahora no hay más que por O subir una vertical y tendremos aquí ya la perspectiva cónica del vértice del cono, y ahora ya el problema queda reducido a hacer las tangentes desde este punto a la elipse que tenemos aquí para tener las generatrices del contorno aparente de ese cono. Serían estas dos tangentes que tenemos aquí, y esto haría la separación de la parte vista de la curva de la base y la parte oculta, que es la que queda por detrás de esos puntos de tangencia. A continuación, sabemos que el caso que hemos planteado es la obtención de las sombras propias y arrojadas de este cono con una luz paralela al plano del cuadro que forma 15 grados con el plano geometral. Sabemos que una recta que es paralela al plano del cuadro y que forma un cierto ángulo con el geometral, ese ángulo se conserva en la perspectiva por ser la recta paralela al plano del cuadro. Por tanto, la proyección de toda recta paralela al plano del cuadro es paralela a la línea de tierra, luego por este punto O haremos una paralela a la línea de tierra, y luego, como ese ángulo se encuentra en verdadera magnitud, por el vértice del cono haremos una línea a 15 grados. Y esa línea nos determina aquí este punto, que es la traza de esa recta, y por tanto esto sería la sombra, este punto de aquí sería la sombra del vértice del cono. No habría más que, una vez que tenemos ese punto obtenido, desde ese punto hacer tangentes a la base, y esas dos tangentes determinan aquí las dos generatrices de sombra arrojada. Luego esta parte que tendríamos en esta zona, la comprendida entre la curva esta tangente y esta tangente, eso sería la parte de sombra en perspectiva de ese cono sobre el geometral. La sombra propia sería simplemente unir este punto de tangencia con el vértice del cono y el punto de tangencia de la otra parte con el vértice del cono. Y esas dos líneas constituirían las separatrices de la sombra propia, lo que separa la parte de luz de la parte de sombra. Nosotros aquí hemos hecho las tangentes pues porque estamos dibujando con un programa de CAD que nos permite hacerlo de una manera precisa. Pero supongamos que no tuviéramos ese programa y quisiéramos hacer esas tangentes de una manera exacta. Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar este punto y en el abatimiento del geometral. Recuérdese que este punto es la sombra del vértice del cono y es la traza con el plano geometral de esta recta paralela a la dirección de la luz. Tengas en cuenta que en este caso de rectas paralelas al plano del cuadro son las únicas rectas que en cónica conservan el paralelismo. O sea que si yo tuviera aquí un punto y quisiera hacer una paralela a esta recta, haría la perspectiva y la proyección paralelas a la proyección. Y no existe punto de fuga, porque al ser paralela al plano del cuadro, las rectas paralelas al plano del cuadro no tienen punto de fuga. De ahí el que conserven el paralelismo. Y este es un caso un tanto particular, como se puede ver. Bien, vamos a hallar este punto abatido para ver el método, si quisiéramos obtener, en vez de hacer las tangentes aquí a la elipse, que las hemos hecho con precisión, pues porque el programa este nos lo permite, pero si no tuviéramos esa posibilidad. Para ello, como esta línea, su abatida va a ser, como es paralela a la línea de tierra, su abatida también lo será trazando esa paralela por este punto. Con lo cual dibujaríamos esa paralela, y ahora como este es el centro de homología, uniendo este punto con este mediante una recta, prolongaremos esa recta hasta cortar a la paralela que hemos hecho en la parte inferior, y esto sería este punto que corresponde a este en el abatimiento. Ahora, desde este punto simplemente haríamos las tangentes, ahora ya esas sí las podemos hacer tangentes exactas a la elipse, a la circunferencia, aunque no tengamos un programa de CAD. Existen métodos gráficos para hacerlo, no vamos a entrar en ello. Tendremos aquí un punto de tangencia y aquí otro. Y ahora sería cuestión de estos puntos sacarlos exactos al desabatir por homología. Para ello lo que vamos a hacer va a ser simplemente, por ejemplo, este punto, vamos a prolongar mediante una recta cualquiera, vamos a hacer aquí una recta cualquiera que pase por él, por el centro de homología vamos a hacer la paralela, esta línea es paralela, y ahora uniendo este punto con este tendremos la recta en la que se sitúa ese punto desabatido. Y ahora no hay más que unir este punto con el centro de homología, que es el V entre paréntesis, y tendremos aquí este, que es justamente el punto exacto de tangencia. Obsérvese, vamos a ampliar, que lo que habíamos hecho aquí con el programa de CAD nos permite sacar ese punto exacto, y ahora pues lo hemos hecho basándonos en una construcción que es desabatir. Hemos hecho una recta cualquiera que pase por el punto en cuestión. Esta recta, su homóloga, para hallar su homóloga, su antitransformada, digamos, en esa homología haríamos una paralela por el V entre paréntesis, y uniendo este punto con este teníamos esta recta en la cual se encuentra este punto desabatido. No hay más que unir este punto con el V entre paréntesis y aquí tendríamos este. Para la otra tangencia, pues también podemos hacer múltiples cuestiones. O sea que nosotros aquí pues simplemente podemos establecer que en este caso obsérvese que
este punto de tangencia, podría utilizar esta misma línea, obsérvese esta línea de esta tangente prolongada hasta aquí, me dará un punto, es que aquí queda todo muy, muy justo, ¿no? Pero en realidad obsérvese que para desabatir el punto de tangencia que anda por aquí, esta línea, que es la de la tangente, su desabatida pasa por este punto doble y por este, que su desabatido es este. Luego estaría en esta línea de aquí. Y ya uniendo el punto con el V nos daría el punto exacto de tangencia aquí en esta curva. Y ya pues tendríamos ya el problema resuelto. Aquí lo único que nos faltaría ahora, vamos a eliminar esta línea ya que no nos interesa, en fin, esto es simplemente para que se vea. Aquí ahora lo que podemos hacer ya es ver las generatrices de sombra propia, que sería simplemente pues unir, como hemos dicho, este punto de tangencia con el vértice del cono, esta sería una, y por aquí detrás, que casi no se aprecia, que es esta otra que va a ser discontinua, puesto que está en la parte posterior. Entonces, aquí tendríamos, esta es una generatriz de sombra propia y esta es la otra. Toda esta parte del cono, esto estaría en sombra propia, y digamos que la parte de la izquierda, entre esta generatriz y esta, pero por esta zona, pues sería la parte iluminada de ese cono. Este sería el caso. Recuerdo que eso que hemos dicho antes, que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos aquí, vamos a suponer aquí un punto en, pues yo que sé, en esta zona, el cual en esta cónica, esto fuera su perspectiva, esto su proyección, si por ese punto quisiéramos hacer una paralela a la dirección de la luz, pues por la proyección del punto haríamos una paralela a esta proyección, que sería esta, perdón, vamos a ponerlo aquí, sería aquí, y por la perspectiva del punto, que sería esta, una paralela a esta dirección, es decir, una línea a 15 grados. Y ese sería una paralela, cosa que, ya digo, en otro tipo de direcciones, pues no se va a producir, evidentemente.